gobierno del presidente Nayib Bukele y el impulso del turismo para la población salvadoreña y la invitación para las personas extranjeras que desean visitar El Salvador. Te invito a ver la siguiente nota y entérate cómo se está trabajando para convertir a El Salvador en un lugar turístico de primer nivel mundial, gracias al presidente Nayib Bukele. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. El turismo es otra de las grandes apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele. A través del Ministerio de Turismo continúa trabajando en diferentes proyectos para posicionar a El Salvador como un destino turístico a escala internacional, incrementando el trabajo y la economía del país. En estos últimos 27 meses de gobierno del presidente Nayib Bukele se han ejecutado diversas obras, dando como resultado una mejora en el desarrollo para la oferta turística a escala nacional e internacional. Una de las ideas del gobierno del presidente Bukele fue realizar como un incentivo en la reactivación económica tras la llegada de la pandemia por el COVID-19. Se entregó un financiamiento no reembolsable a las pequeñas y medianas empresas como un esfuerzo a fin de avanzar en la recuperación del rubro. Bajo esta visión, la titular del área de turismos anunció que la entrada al Puerto de la Libertad será reconvertida. Se construirá un nuevo muelle y un atractivo adicional en la parte del malecón. Estos proyectos se sumarán al bypass y el mercado del mar, con el cual se logró mejorar las condiciones de trabajo de más de un centenar de comerciantes del puerto. El puerto forma parte de la primera fase de Surf City, uno de los programas emblemáticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, desde el cual se desprenden varios proyectos de infraestructura y que forman parte también de la hoja de ruta de la reactivación del turismo. Esto asociado al trabajo que está realizando el Instituto Salvadoreño de Turismo, con el Parque Nacional Walter Thilo Deininger. Todo se conectará con proyectos de infraestructura que tiene el ministro de Obras Públicas y se conectará con los torneos mundiales que tenemos. La construcción del bypass camino a Surf City no solo ha reducido los tiempos y costos de transporte, sino que también ha incrementado los ingresos en toda la zona costera de La Libertad y del sector pesquero. Si te está gustando el video, déjame tu like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita de notificación. Este bypass tiene una longitud de 6.5 kilómetros. Se han invertido 61.5 millones de dólares. Vamos a impulsar el turismo en uno de nuestros más grandes proyectos y más emblemáticos turísticamente hablando, que es Surf City. En esta misma zona se ha llevado a cabo eventos de talla internacional, como el preolímpico Surf City El Salvador, ISA World Surfing Games 2021, que se desarrolló antes del Mundial de Tokio 2021. Son eventos detonadores para que el turismo pueda dinamizarse en todos los rubros y para que el país aumente sus divisas, donde se clasificó a 11 atletas para los Juegos de Tokio, posicionando al país como una de las mejores series para la práctica de esta disciplina, buscando convertir a El Salvador en el epicentro del surf. That El Salvador had to build a new future. So I ask you to please be our ambassadors and spread the good word about our country. Hasta el 31 de julio, El Salvador recibió más de 639,000 visitantes, quienes dejaron 914 millones de dólares en divisas, superando la proyección de 800 millones que se tenía para el cierre del año. Gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele en el buen manejo de la pandemia, el país ha logrado posicionarse como un destino turístico bioseguro, y un ejemplo de ello es la puesta en marcha de las medidas sanitarias que han garantizado durante las temporadas vacacionales que no incrementen los contagios de coronavirus en los parques recreativos, sitios culturales y destinos turísticos, entregando más de 600,000 mascarillas a los visitantes que se encontraban paseando con familias y amigos,
como también a los turistas que nos visitan. Una de las grandes ayudas para el incremento del turismo en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele es la reactivación de la montaña Cerro Verde, donde convirtió ese paraíso boscoso ubicado en la zona occidental en un nuevo atractivo turístico, gracias a la reapertura del conocido histórico hotel de montaña Cerro Verde, quien regresó al mercado del turismo luciendo un hotel con más lujo y estilo para invitar a todos los salvadoreños, como también a los turistas de diferentes partes del mundo, a disfrutar de la comodidad de la estadía y que conozcan más de El Salvador. Entre los proyectos en ejecución del gobierno del presidente Bukele se encuentran el Parque de Diversiones Surf City, que se construirá en el malecón del Puerto de la Libertad, con el objetivo de impulsar el turismo en las playas de Aguachapán, Sonsonate, La Paz, San Miguel, Usulután y La Unión, siendo el primer parque de diversiones en la zona costera que van a tener en la región, donde contará con juegos mecánicos para la diversión de las familias salvadoreñas, con el objetivo de generar espacios de calidad y diversión para la población. El gobierno del presidente Bukele y la llegada del Bitcoin al pueblo salvadoreño. Los ingresos en este rubro han incrementado de manera extraordinaria, y los visitantes que han llegado a El Salvador han aplaudido esta decisión del presidente, porque permite diversificar la forma de pago en cada uno de los destinos turísticos que ofrece el país, teniendo una libertad de desplazarse en distintos lugares de El Salvador, sin la necesidad de buscar un lugar para convertir su dinero. La idea del presidente Bukele de incluir el Bitcoin ha sido un golpe certero para el turismo salvadoreño. Con esto, el gobierno del presidente Bukele está sentando las bases para convertir a El Salvador en un destino turístico de primer nivel, además de que permite darle a la población toda la oferta turística que necesita e incentivar a las personas extranjeras a visitar El Salvador, sin riesgo alguno de contagio, ya que brinda en todos sus lugares turísticos la seguridad sanitaria establecida. Cuéntame, ¿qué opinas de las obras realizadas por el presidente Nayib Bukele? ¿A dónde te gustaría ir si fueras a El Salvador? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.